En 1970, Alexander Grothendieck había dejado de trabajar en el Instituto de Estudios Científicos Avanzados de Francia. Uno de los motivos era que el instituto recibía financiamiento de las Fuerzas Armadas francesas, y para Alexander eso era un problema ético. Él no aceptaba la idea de utilizar las investigaciones científicas para uso militar, sospechando que todos los avances en física que se hacían ahí podrían emplearse en el desarrollo de armamento nuclear, haciendo alusión a lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki. Aunque paradójicamente, las investigaciones que hacía Alexander tampoco se libraban de ser utilizadas en la física teórica, ya que sin matemáticas no hay física. Como podrás darte cuenta, Alexander Grothendieck siempre trataba de mantener su pacifismo en cualquier ambiente donde se involucraba. Por ejemplo, cuando se oponía a los conflictos de 1954 entre Francia y Argelia, también estaba en contra del régimen soviético, y un claro ejemplo de protesta fue rechazar la medalla Fields que se le otorgaría en Rusia. Schurig, en su momento, viajó hasta Hanoi, Vietnam, para impartir clases en apoyo a los matemáticos de esa región, sin importar los problemas bélicos que atravesaba el pueblo vietnamita. Grothendieck, después de dedicar muchos años a la matemática, empezó a preocuparse por dos situaciones: las guerras y los problemas ecológicos. Alexander nunca perdía la oportunidad de hablar sobre las amenazas a las que él creía que la humanidad se enfrentaría en un futuro. Schurig, junto a otros colegas matemáticos, crearon un grupo que buscaba fomentar la paz y detener la contaminación hacia el planeta. Además, hacía énfasis en la forma en que impactaba el desarrollo de la ciencia en la sociedad, y sobre todo, sus duras críticas hacia el consumismo. Alexander, en la actualidad, se le considera como un tipo adelantado a su tiempo, por preocuparse por algo que hoy en día lo vivimos, pero que en su momento fueron más burlas y rechazos los que recibió. Grothendieck, por ese fracaso emocional e idealista, al no poder hacer un cambio significativo en todo el mundo, se retiró de su fugaz paso como activista. Al pasar de los años, Alexander se interesó brevemente por la física, pero no dejaba de hacer algunas críticas, considerando que era una ciencia con una gran falta de precisión. Inclusive, llegó a considerar a la teoría de la relatividad de Albert Einstein como intrascendente, pero a la vez aceptando su importancia en el estudio del espacio-tiempo. También hacía referencia a la transición de la física con las teorías de Newton hasta la teoría de la relatividad, describiendo ese cambio como una transformación de un dialecto francés a otro, y cuando se refería a la mecánica cuántica, como hablar en chino. A principios de los años 90, Alexander dejó toda actividad académica y social para vivir en una aldea ubicada en los Pirineos franceses. Durante esa época, se dedicó a escribir sobre temas que le causaban curiosidad y, sobre todo, llevando un ritmo de vida poco convencional, dejando entrever que su salud mental estaba deteriorándose cada vez más. El interrogante aquí es: ¿qué fue el detonante para llegar a colapsar mentalmente, siendo él una de las mentes matemáticas más prodigiosas de la historia? Sin duda, hay que mencionar algo que ni el mismo Schurig desearía recordar: su infancia. Cuando Alexander era muy joven, uno de los conflictos mundiales más grandes de la historia estaba en su apogeo, pasando por momentos lo suficientemente traumáticos como para dejar perturbado a cualquier persona durante toda su vida. En una de sus memorias, recordaba la importancia de las matemáticas en su vida y la forma en cómo las vivía. Prácticamente para él, fue una forma de escapar de todos esos traumas, así como un sedante. Y cuando su efecto empezó a disminuir, empezaron sus primeras problemáticas con el ambiente que lo rodeaba. Por eso es que llegó un punto donde Schurig buscaba otras formas de contener todas las ideas que tenía en su mente. En consecuencia, muchos de sus miedos salían a flote. Por ejemplo, que se desencadenara otro conflicto mundial, y más por saber que las matemáticas, en conexión con otras ciencias, serían utilizadas para lo peor. Alexander Grothendieck tenía en cuenta que si la comunidad matemática se estaba pudriendo cada vez más, ¿por qué no pensar que la sociedad también llevaría ese camino? En fin, todavía hay personas que creen firmemente en la idea que presenciar un conflicto bélico a escala mundial sería algo interesante, pero parece que no se dan cuenta que si el hombre no establece un final para las guerras establecerán un final para la humanidad.